Muy buenas, gente Linuxera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Pues hoy tenemos aquí otro vídeo nuevo aquí en el canal del Linuxero Errante. Así que hoy, ¿de qué voy a hablar? Pues bueno, como habéis visto en el título, supongo que no hará falta decirlo, pero voy a hablar de cómo tengo yo, más que en sí la mejor forma, sino cómo lo tengo yo, que para mí es la mejor forma. Que no quiere decir que sea la mejor forma para todos. Como tener dual boot de Windows con GNU Linux en un, como lo tengo yo, en un SSD externo. Yo Windows lo tengo en un SSD externo. Como sabéis, que me siga sabrá que yo Windows únicamente lo utilizo para la edición de vídeos, entonces lo tengo en USSD externo, no me ocupa nada en el ordenador y bueno, le echo un arranque y un arranque del GRUB de Void, que lo reconoce, y ya está, y no hay ningún problema, ¿no? Voy a comentaros cómo hacerlo, descargarlo, etcétera. No lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho y es un poco difícil, pero voy a explicaros lo mejor posible, sobre todo para la gente que viene de fuera. También esto podría servir si lo queréis tener en el mismo disco duro, también podría servir, pero en mi caso es bueno, en un disco duro externo, en un SSD, como sabéis. Así que vamos a comenzar. ¿Dónde os podéis descargar? A ver, vamos a ponernos aquí encima, que se me vea mi hermosa cara. Tenéis que iros aquí, todo esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo, voy a quitar un poquito de voz, y os tenéis que ir a microsoft.com, es software, download, Windows 11, etcétera. Esto lo dejaré en la descripción del vídeo. Nos vamos para aquí, hay diferentes descargas. Nos vamos, la primera, asistente de instalación de Windows 11 no, crear medios de instalación tampoco, y nos vamos aquí, donde pone descargar una imagen ISO, un archivo ISO de Windows 11 para dispositivos que son la mayoría ya de 64. Nos tenemos que ir ahí y entonces se nos descargará, bueno, aquí seleccionar descargar, Windows 11, así de fácil, y se os descargará una ISO como cualquier otra ISO, cualquier otra imagen que tengáis en vuestra distribución Linux, etcétera, ¿no? Es exactamente lo mismo. Luego os vais a descargar esto de aquí, os vais a descargar Rufus, que es esto de aquí, y os descargáis Rufus. A ver, Rufus va con, creo que va con Windows únicamente. Vamos a verlo aquí. XXX, otras versiones en GitHub. O sea que nos vamos ahí a Windows. Tenéis que hacerlo esto desde Windows, porque yo, por ejemplo, sí que tenía un ordenador portátil, un Asus, que lo tengo por ahí todavía, y tenía únicamente Windows ahí, para cualquier cosa, actualizar drivers, etcétera, ¿no? De mis PLCs, etcétera. Que solamente se pueden actualizar por Windows, ¿no? Otra de las cosas que tiene. Y entonces lo que hice fue esto, descargármelo aquí, descargarme Rufus y hacerlo todo desde ese ordenador, por lo menos aquí en Rufus, ¿no? Bueno, pues nos vamos a Rufus y aquí lo veis que tenéis diferentes ventanas, pero me voy a ir a una imagen que tengo que creo que va a quedar bastante más claro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, en imágenes. Pues creo que no lo encuentro por ningún lado. A ver si lo tenemos por aquí. Particionado, tampoco. Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me ha perdido. Vale, pues vamos a quitar miniatura y aquí lo veis. Os va a aparecer esto en Rufus cuando ya lo tengáis instalado en el ordenador, en vuestro Windows, en otro Windows que tengáis, etcétera. Y entonces aquí lo que tenéis que hacer es, en opciones de imagen, aquí, como veis, aquí buscáis únicamente la ISO que habéis descargado con antelación, esquema de partición lo recomiendo GPT, UEFI, sistema de archivos NTFS, y esto pues bueno, más o menos lo podéis dejar más o menos igual. Una de las cosas muy importantes es esto, opciones de imagen. Os va a poner instalación de Windows estándar y Windows to Go. Windows to Go,
Para en Spanglish es así, ¿no? Pero se pone Windows to Go. Entonces tenéis que marcar, en vez de esta opción de imagen instalación de Windows estándar, tenéis que marcar, acordaros, lo voy a poner bajo también en el vídeo, Windows to Go. Y a partir de ahí quemáis ya con la USB que tengáis, quemáis vuestro Windows 11. Entonces voy a enseñar ahora cómo lo tengo, porque ahora, bueno, lo que podéis hacer, luego os aparecerá otra pantalla en el cual tenéis que poner, al poner Windows to Go, aparece una pantalla que tendréis que elegir únicamente la partición donde queréis Windows o el disco donde queréis Windows, que yo lo recomiendo que sea un disco separado, pero o el disco externo como lo tengo yo, SSD externo, ¿no? Eso ya lo hacéis si directamente se os instala. Mirad cómo lo tengo yo. Nos vamos a Gparted. A ver, no me digáis, Juan, es KDE Plasma. Tenías que tener las particiones de KDE Plasma. Lo sé. Pero me gusta más Gparted, así que lo tengo que hacer así, ¿no? Y como veis, estoy en KDE Neon. En KDE Neon, señores, lo tengo en 2 ordenadores. Ojo, aquí tengo 3 distribuciones. Esta es la tercera, que la tengo en otro disco. Aparte, en vez de 1 terabyte, tengo de 500 gigas, pero ahora os lo enseñaré. Y estoy desde KDE Neon. Vale, lo vamos a hacer un poquito en grande y vamos a ir por el principio. Tengo 3 discos NVMe, o sea, M2, en el ordenador. 2 discos que la placa base que tengo únicamente me coge para poner 2 discos M2 y que creo que la placa base estará, mirad, lo voy a poner para que os aparezca la placa base por ahí. Os ha aparecido la placa base, esa es mi placa base y aquí solo caben 2, ¿no? Pues en uno de ellos, que es 1 terabyte, tengo un FAT32 BootEFI con el resto de 512 megas y con el resto 931 gigas de Void Linux con KDE Plasma. En el segundo disco tengo otro FAT32 y ahora os explicaré el porqué. Con lo mismo, 512 más o menos, podéis poner 300 también, que sobra, pero bueno, yo tengo la manía de poner 512 megas para la partición de booteo BootEFI. Tenéis que montarla en BootEFI. Y 931 el resto del disco. Y después tenéis otro disco aquí de 500 gigas que este no me cabía en el ordenador y entonces lo que he hecho ha sido comprar, mejor dicho, un acoplador y no sé si se llama acoplador, de todas formas os lo dejaré abajo también para que lo veáis, ¿no? Vamos a ver, así lo veis por aquí. Ok, ya está. Para que la placa base pueda ponerle otro disco M2. Y en esto le he puesto un disco M2 que tenía por ahí. No sé si era un Crucial, no lo sé. De 500 megas, no, de 500 gigas, mejor dicho. Entonces aquí he puesto 512 de BootEFI y después el resto de KDE Neon. Así que, como habéis visto, tengo 3 distribuciones con 3 particiones de arranque de BootEFI. A ver, aquí lo tengo así de sencillo. Habrá gente que diga, a ver, Juan, es que me gustaría hacer otro tipo de particionado, no únicamente BootEFI raíz. A ver, pues eso se puede hacer porque, a ver, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como se dice. Entonces a mí me han dicho mucho, no lo pongas todo en la partición raíz, porque tal, porque cual, se te puede llenar, etcétera. A ver, yo siempre lo he hecho así, siempre me ha ido bien y siempre he tenido bastante espacio, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Las particiones se basan, las más normales es el BootEFI, que yo lo recomiendo de 512 megas, también puede ser un poco menos, no hay problema. Y después tenemos la partición raíz, la partición home y la partición swap, si queréis ponerla, si tenéis poca memoria. Aunque ya estaríamos hablando de la ZRAM, etcétera, ¿no? Pero, o la partición swap si queréis, de todas formas. Lo que más os puede liar es, sobre todo para la gente que viene nueva,
es el particionado, cuánto pongo en la partición raíz y cuánto pongo en la partición home, ¿no? En la partición del usuario. Pues eso va a gustos, pero yo pondría, por ejemplo, un 30 más o menos, un 30% más o menos en raíz, y el resto, el 70%, lo pondría en home. ¿Por qué? Porque en la partición raíz entra el sistema operativo y las aplicaciones que pongáis. Vale que podéis instalar muchas aplicaciones, pero es que llega un momento en que ya no instalas más, que las que tienes son las que más vas a utilizar, y después está el sistema operativo. Pero en la partición home, que es la partición de tu usuario, ahí puedes meter muchas cosas. Ahí, aparte de archivos de configuración, podéis meter películas, podéis meter, yo qué sé, series, podéis meter ISOs para descargaros, para instalar ISOs, en Live USB, imágenes de fotografía, de lo que sea, de texto, de librería, de lo que queráis. Entonces, es lo que vais a utilizar el día a día, y entonces es la home, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces ahí eso sí que se os puede llenar bastante. Entonces yo ahí recomiendo ponerle el resto del disco, por lo menos un 70%, ¿no? Yo aquí lo he hecho, que deja la home esté metido todo en la partición raíz. Yo lo hago así. Dicen que esto es el particionado para novatos. Puede ser que yo sea novato también. Así que yo lo tengo así, pero que ya os digo que podéis poneros, y después la swap, pues bueno, si tenéis 8 GB de RAM, queréis poneros swap, la gente dice que sea la misma o el doble. No hace falta, no hace falta. Ponéis 4, os ponéis 8 también y ya está, ¿no? Pero eso, ya os digo, va a gustos. Yo nunca le pongo swap, aquí también tengo 32 GB de RAM, así que tampoco necesito. Pero lo que íbamos. Veis que tengo los 3 discos con una partición bootf, y después tengo aquí al señor Windows 11, que lo tengo, como veis, ya no es un NVMe, sino ya es un disco SDA normal y corriente, es decir, un SSD de 250, ¿eran 250? Sí, 250 gigas de memoria, y lo tengo con también con un acoplador en el cual tiene 2 enganches, que esto también va a aparecer por aquí, va a aparecer por aquí, va a aparecer por ahí. Este acopladorcito que va directo con un USB.C, un USB-C, pero bueno, podéis instalar un USB 3.1, 3.2, que yo creo que son los mejores también, aparte del USB-C, porque si lo ponéis en 2.0 os va a ralentizar, ¿no? Y aquí tengo, en el disco de 250 GB, tengo todo Windows. Esto, como habéis visto, esto lo instala él directamente. FAT32 de 260 megas, partición reservada, la partición a Microsoft, 128 megas y el resto 238 gigas para el sistema. Y bueno, y luego tengo ya una especie de almacén, datos con exFAT. Es decir, un almacén que puede ser una partición, pero yo lo tengo como disco duro externo también. Puede ser una partición, un disco duro que conecte Windows con GNU Linux, para que podáis pasar archivos de Windows a GNU Linux y de GNU Linux a Windows de forma más sencilla. ¿Por qué he puesto exFAT y no he puesto NTFS, que es el sistema de archivos por defecto de Windows y un sistema de archivos que reconoce perfectamente GNU Linux? Pues porque siempre ha dado algún problema. A ver, no sé por qué, señor Microsoft, señor Windows, si ve un sistema de archivos NTFS, cuando le da y cuando le pega, se lo queda para él. Entonces prohíbe la entrada al sistema del pingüino para meter datos en esa partición o en ese disco. Con los archivos exFAT no me ha pasado nunca. Así que yo recomiendo, si queréis una especie de almacén como tengo yo ahí, o de datos, para ir pasando datos, porque yo lo utilizo cuando voy a editar en Windows, pues bueno, para pasar las cosas de Linux a Windows, pues muy sencillo, lo pones ahí en el almacén o en la partición de datos, al disco de datos, y después te vas a Windows y lo coges de ahí. Es muy sencillo, ¿no? Y al revés también, cuando acabo de editar lo pongo ahí y después me voy a Void y lo recojo de ahí. Es lo más sencillo, pero lo recomiendo siempre exFAT. Es una opinión personal.
¿Por qué os digo que no utilicéis, por ejemplo, esta partición EFI partition, no lo utilicéis para GNU Linux? O sea, es recomendable hacer una partición, por ejemplo, tú tienes una distribución y Windows, hacer una partición bootfi para Windows, hacer una partición bootfi, perdón, para GNU Linux y después la otra partición que ya tiene de por sí Windows. ¿Por qué digo esto? Porque os vais a quitar muchos problemas de encima. Es decir, si pasa algún problema, si Windows te cargas la partición, por ejemplo, que cacharreas mucho con tu distribución y te cargas la partición EFI, pues no vas a poder entrar ni en Windows ni en Linux. Que en Linux o Windows pues te puede cargar la partición de booteo, se rompe la partición de booteo, no puedes entrar tampoco en GNU Linux. Sí que yo creo que es mejor saberlo diferenciar muy bien y tener tu partición de Linux y la partición que viene con Windows. Además, yo le doy otra vuelta de tuerca y en cada distribución le meto un FAT32, una partición de booteo bootfi FAT32 en cada distribución de Linux. Aquí lo tengo muy bien porque igual si realmente lo tengo todo en un disco y tengo diferentes particiones con Linux, pues igual aprovecho y con una EFI tengo para todas las distribuciones. Pero aquí, como tengo los discos por separado, creo que es lo mejor si vas a entrar en un disco diferente al que tienes, por ejemplo, voy a entrar en Endeavour y estoy en Void, voy a reiniciar y entrar en Endeavour, yo creo que es mucho mejor que el disco que tiene Endeavour tenga una partición bootfi. Pero lo importante es que no sea la misma que la de Windows. Y así es como lo tengo y así es como me está yendo, la verdad es que muy bien. Yo creo que realmente... Bueno, y ya estamos acabando. Yo voy a ponerlo todo en la descripción del vídeo. Como veréis en el vídeo, durante el vídeo os van a aparecer explicaciones también, pero luego en la descripción del vídeo lo tendréis todo, los enlaces, etcétera, ¿no? Yo creo que lo he dejado bastante claro, sobre todo para la gente que viene, de otro sistema operativo. Ya para nosotros pues ya es diferente, pero ya os digo, cada maestrillo tiene su librillo y entonces tú me dirás, yo esa barbaridad no la voy a hacer, que no lo voy a poner todo en la partición raíz, y otros me dirán, pues yo quiero poner la partición home porque, bueno, aquí cada uno hace como quiere, ¿no? A mí me está yendo bien, me va bien así, no me ha dado nunca ningún problema y no me caliento la cabeza. bootfi, raíz y a funcionar, ¿no? Pero si queréis hacer un particionado bien, como digo, poner si queréis la home separada, el raíz, daros cuenta que la raíz, y lo vuelvo a repetir, está el sistema operativo y las aplicaciones y el resto está en la home. Así que tener en cuenta que la home tiene que ser más grande que, por regla general, que la raíz. Y en bootfi, pues bueno, con 512 megas, 300 megas, yo creo que va bien. Así que creo que lo voy dejando aquí. Sigo contento, a ver, estoy con Void, por supuestísimo, lo hago todo con Void, pero entro mucho aquí en KDE-Neon. Y en KDE-Neon también me la he instalado en el ordenador portátil. He quitado Endeavour y me he instalado KDE-Neon. Ya veremos a ver, porque muchos me decís, yo ni loco me pondría KDE-Neon como una distribución operativa. A ver, esta es mi tercera distribución operativa, pero bueno, si se rompe o algo tampoco pasa nada porque tengo mi Void y Endeavour KDE. Pero bueno, me está gustando mucho y voy a seguir teniéndola en los dos ordenadores. Lo voy a seguir teniendo en los dos ordenadores. Así que, gente, no lo hago más largo. Espero que haya sido instructivo para mucha gente, para otra no, porque ya lo sabrá de memoria todo esto. Pero bueno, ya me comentáis si es que os ha parecido, si a los que vienen nuevos os ha servido, no os ha servido. Chao, chao, gente. Muchas gracias por verme, por seguirme. Ya hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.